Les doy la bienvenida a nuestra plataforma. Se ingresa a partir de un usuario y una contraseña, el cual desde el minuto uno nos permite establecer eh, permisos y accesos definidos a los usuarios. Esto va a permitir que de alguna manera como administradores de nuestra plataforma podamos definir el usuario a qué tiene acceso a nivel de aplicaciones, ¿cierto? Y frente a esas aplicaciones, qué información, cómo va a interactuar con la información. Recordemos que hoy en día la información es el valor más preciado de todas las organizaciones, hasta de nosotros mismos, y por eso digamos que debemos ser muy enfáticos frente a la asignación de los permisos que puede y que no puede ver, y lo que ve, cómo lo puede gestionar, qué acceso le voy a dar. Entonces, desde el inicio uno, la plataforma le permite a los usuarios establecer ese nivel de permiso con que va a interactuar el usuario en la plataforma. Como nos damos cuenta, aquí la plataforma trabaja a partir de módulos. Es una plataforma modular. Eso da diferentes ventajas. Lo primero es que me permite definir qué módulos van a tener acceso los usuarios. Quizás no todos los usuarios de mi organización deban ver, por ejemplo, el módulo de auditoría de control interno, ¿cierto? El tener las aplicaciones a partir de módulo permite que a nivel de la administración el usuario pueda determinar qué módulos ve y qué otros no tiene acceso. Segunda ventaja, el ser una aplicación, una plataforma modular, me permite que en algún momento esos módulos puedan interactuar. ¿Interactuar en qué sentido? Que pueda ser entrada o salida de algunos elementos. Por ejemplo, yo tengo aquí mi módulo de mapa de procesos, ¿listo? Que si doy clic al ingresar, pues voy a tener la posibilidad de tener ese mapa de procesos, de tener mi listado de procesos, y como parte de ese listado de los procesos puedo configurar mi caracterización, o sea, la carta de navegación estableciendo el proceso, el nombre, el objetivo, el alcance. Y si estamos hablando de riesgos de tema de procesos, esta aplicación va a ser entrada para el modelo de gestión y poder definir en mi matriz de gestión de riesgos, poder invocarla, llamarlo a ser parte de la estructura y diligenciar esos riesgos que afectan al proceso. ¿Y eso qué me va a permitir? Que cuando navegue en el proceso, vamos a mirar aquí uno, por ejemplo, compras, que cuando navegue a nivel del proceso y tenga mi matriz vinculada desde la ficha, voy a poder ver la matriz o mis riesgos que están relacionados con este proceso. ¿Listo? Voy a poder visualizar la información que el equipo de gestión de riesgos está trabajando a la hora de identificar los posibles riesgos que están inventando el proceso. Esto se debe a qué? A tener una plataforma que es modular y que de alguna manera puede ser entrada o salida de otros elementos. ¿Listo? Entonces, digamos que esa es una de las funcionalidades que tiene el ser modular. Otra ventaja que tiene las plataformas tecnológicas, en especial nuestra plataforma de GRC, es que la información está en tiempo real, ¿sí? Está actualizada en tiempo real. Si un usuario está identificando o valorando un riesgo o identificando un control de un riesgo pues identificado y lo estoy evaluando en tiempo real, yo voy a poder ver la información, no tengo que esperar a que se refresque o que pase 1 o 2 días para que se actualice la aplicación, no. Es en tiempo real, entonces digamos que es una gran ventaja porque la información siempre va a estar actualizada. Dentro de, pues digamos que también dentro de las ventajas que tiene la actualización de la plataforma es mantener la integridad de la información y la disponibilidad. ¿Por qué la integridad? Porque a partir de los permisos que asignemos, yo voy a poder definir o establecer los perfiles. Esta persona solo es lector, esta persona solo es evaluador. Y un tema importante, y vamos a entrar aquí en materia, y es que voy a poder monitorear
los movimientos que hacen los diferentes usuarios en los registros. Vamos a entrar acá al módulo de gestión de riesgos. Ahorita vamos a explicar un poco todo lo que vemos acá, pero pues quiero que vean frente al tema de la integridad, y es que yo le puedo hacer seguimiento a partir de un log que tienen cada uno de los registros y poder definir quién ha interactuado en mi registro y de qué manera ha interactuado. Voy a poder ver qué usuario, qué operación ejecutó, una descripción del detalle de esa operación y la fecha y la hora en que realizó esa interacción. Entonces acá podemos ver, por ejemplo, que el usuario Suárez Carmen, que es el que yo tengo actualmente, consultó el ciclo de vida de este registro y lo hizo en esta fecha. ¿Listo? Entonces me permite llevar una trazabilidad de la interacción que tienen los usuarios con los registros. ¿Vale? Entonces digamos que hay grandes ventajas el tener una plataforma tecnológica, tenerla de manera modular, ir cumpliendo, digamos que con todas esas garantías de protección de información, confidencialidad, integridad y disponibilidad. Digamos que una tríada bien importante que hay que tener en cuenta a la hora de tener nuestra información. Vamos a entender un poco cómo funciona el módulo de gestión de riesgos. El módulo de gestión de riesgos es un módulo, como acá lo estábamos viendo, es un módulo que me va a permitir configurar diferentes modelos de gestión. Recuerden, vamos acá a devolvernos, recordemos que cuando hablamos de gestión integral de riesgos, estamos hablando de diferentes riesgos que voy a poder identificar en mi organización dependiendo de la madurez que tenga a nivel de mi sistema. Riesgos corporativos ERM, riesgos estratégicos, operacionales, terceras partes, seguridad de información, ciberseguridad, cumplimiento, riesgos de interrupción del negocio, el llamado RIA o VIA, riesgos laborales, riesgos ambientales, de seguridad vial y financiero. O sea, estamos hablando de un mundo muy amplio de modelos de gestión. Esos mismos modelos voy a poderlos configurar en la plataforma. ¿Por qué hablo de configurar? Porque la plataforma tiene una gran ventaja y es la flexibilidad que le ofrece a sus organizaciones en donde no les impone un modelo de gestión. Mira, esto es lo que tenemos y te tienes que adaptar a eso. No. Lo que nosotros ofrecemos es cuál es tu modelo de gestión frente a las diferentes alternativas que tienes de evaluar los riesgos en tu organización y me permite configurar ese modelo de gestión. Por eso acá vemos diferentes modelos de gestión configurados, porque él me permite plasmar o llevarme ese proceso o esa metodología, llevármela y configurármela en la plataforma. Es una ventaja de un valor agregado amplio en el mercado de las plataformas tecnológicas porque de alguna manera conservamos y respetamos la metodología que tienen las organizaciones. Y eso se debe a que es una aplicación que permite construir la estructura y permite definir las fórmulas de cálculo que van a evaluar esa estructura. ¿Listo? Entonces aquí, pues, a manera de ejemplo, podemos ver diferentes modelos. ¿Listo? Modelos en donde estoy evaluando riesgos de SARLAF, modelos donde estoy evaluando riesgos operativos, modelos que estoy evaluando impacto del negocio, ¿listo? Modelos que evalúan los riesgos desde un plano de auditoría de control interno. Entonces, digamos que un espectro muy amplio, respetando lo que les decía, su modelo de gestión. Pero nosotros apenas estamos implementando, no tenemos claro qué modelo de gestión establecer, ¿vale? No hay problema. Nosotros podemos sugerir como buenas prácticas modelos de gestión para una fase en donde se está haciendo una implementación de este tipo de procesos. No somos muy expertos, estamos como apenas teniendo esos primeros pasos en descubrir cómo gestionar nuestros riesgos, pues digamos que desde nuestra experiencia y desde nuestro conocimiento podemos proponer
buenas prácticas de modelos para que comiencen con esa implementación. ¿Listo? Entonces tenemos los 12 posibles escenarios como tal. ¿Qué me permite este tipo de configuración o este tipo de aplicación? Configurar fórmulas de cálculo de tipo estándar o de tipo matricial. ¿Qué es eso? Tipo estándar son aquellas fórmulas en donde quiero obtener el resultado por ejemplo, no sé, probabilidad. Mi fórmula o mi fórmula de cálculo es la probabilidad y esa probabilidad está compuesta por diferentes criterios. Para este ejercicio, pues yo tengo que la probabilidad la evalúo no desde un solo criterio, sino de diferentes criterios a manera de preguntas. Entonces me permite configurar esos criterios, 1, 2, 3, 4 o 5, y cada criterio puedo definirle los parámetros, que son las respuestas, las posibles respuestas que voy a tener frente a esa pregunta, estableciéndole un peso. Esto es muy importante cuando hablamos de modelos de gestión, porque dependiendo de la respuesta va a tener un peso que luego yo voy a poder utilizar para calcular de forma metodológica el resultado de esa fórmula y poder definir si fue alto, si fue bajo, si es crítico, si no es crítico, si es moderado, si es catastrófico, poder establecer una condición. Entonces, cuando hablamos de fórmulas estándar, hacemos referencia a esto y la plataforma nos permite configurar ese tipo de fórmulas, en donde voy a definir, voy a establecer el cálculo de algo a partir de unos criterios con unos pesos y luego voy a poder, a partir de una calculadora, decir combinar esos criterios, sumarlos, establecer una media, obtener el valor mínimo, el valor máximo, redondear, digamos que diferentes alternativas a nivel funcional. ¿Listo? Esto es lo que llamamos fórmulas de tipo estándar. Y adicional, me va a permitir la funcionalidad de establecer condiciones y criterios. ¿Qué significa eso? Que el resultado que yo obtenga de esa fórmula, ¿listo? Yo voy a poder establecer a partir de unos rangos si está entre este y este dato, que me dé alto, o me dé bajo, o me dé medio, o me dé... Y adicional, establecer una colorimetría. Entonces, fíjense que me permite o me da una funcionalidad, un alcance bastante alto a la hora de configurar fórmulas de cálculo. Vamos a tener también fórmulas de tipo mapa de procesos o matriciales. ¿Eso qué significa? Por lo general, la mayoría de las metodologías que trabajamos en riesgos trabaja sus resultados gráficamente a partir de mapas de calor. Venga, yo quiero ver el apetito del riesgo, en qué cuadrante me quedó, qué tanto se movió, qué tanto se está desplazando después de que yo le aplico controles, cómo estaba en un principio y cómo está ahora. Esos son lo que llamamos fórmulas de tipo matricial. Y esta aplicación y nuestra plataforma permite configurar los mapas de calor. ¿Listo? Me permite configurar mapas de calor utilizando dos criterios, ¿cierto? Que se cruzan y me arman una cuadrícula. Esos criterios pueden ser desde 1 por 1 hasta 10 por 10, 15 por 15. No hay límite a la hora de establecer esos mapas de calor, ¿vale? Porque simplemente se van armando de acuerdo a la metodología. Y lo que hace es cruzarme dos variables dándome un resultado a nivel de cuadrícula. Esto es lo que va a permitir que después gráficamente yo pueda ver los resultados en un mapa de calor. Entonces, gestión de riesgos o nuestra aplicación de gestión de riesgos permite tener digamos que estos dos escenarios a nivel de las fórmulas. ¿Listo? Tema importante también, Ani, digamos que digo todo esto porque es importante conocer el alcance que tienen las aplicaciones, el alcance que tienen las plataformas y qué me ofrecen. No solamente ver lo que bonito se ve, cómo lo puedo desplazar, cómo lo puedo diligenciar, sino pues digamos qué alcance y qué funcionalidades me ofrece. Ofrecemos también funcionalidades a nivel del ciclo. ¿Qué significa eso?
que yo puedo de manera por etapas, por momentos, ir definiendo cómo quiero diligenciar esa matriz. Recordemos que las matrices o las metodologías de riesgo son muy extensas. Por lo general siempre utilizamos herramientas tecnológicas como el Excel, que no está mal. El Excel es una herramienta muy poderosa, muy importante, pero tiene falencias a nivel de un poco de trazabilidad, de disponibilidad, de integridad de información, de respetar, digamos que eh, la información, evitar que la gente manipule la información. Digamos que eh, es una gran herramienta, pero digamos que a veces tenemos que avanzar. ¿Listo? Y lo que me permite esta funcionalidad de ciclo es poder establecer primero qué hago, segundo qué hago, tercero qué hago, cuarto qué hago, y de alguna manera llevar un orden que visualmente sea más atractivo para los usuarios funcionales, diligenciar las matrices, consultarlas. Puedo comenzar también a interactuar. Mira, tal persona hace la identificación del contexto, otra persona es la que hace la evaluación de los riesgos, otra persona es la encargada de identificar los controles. Entonces me permite que en un mismo proceso o en un mismo diligenciamiento pueda involucrar diferentes personas estableciendo temas de permisos, estableciendo temas de responsabilidades. Entonces, digamos que es una funcionalidad, digamos que importante a la hora de trabajar. ¿Listo? Ya conociendo un poco qué me ofrece a nivel de funcionalidad y de alcance la aplicación, en especial garantizar un poco el tema de cómo construir el modelo de gestión, y si se dan cuenta acá, estamos construyéndolo dentro de la plataforma. No estamos cargando un Excel para poderlo diligenciar porque no haríamos absolutamente nada. Estamos es construyendo, configurando, parametrizando el modelo de gestión en nuestra plataforma. ¿Para qué? Para que al final tengamos el resultado de cómo va a verlo el usuario funcional. Cuando yo hablo de usuario funcional, les hace referencia al usuario que va a gestionar o que es el encargado de gestionar. Entonces, lo primero, voy a poder tener registros de manera individual. Cada una de estas filas corresponde a un registro. Entonces, puede pasar que yo mi matriz de riesgos la tengo establecida por sedes. Entonces, cada sede va a tener su registro. Ah, la tengo como aquí lo estamos viendo. Yo tengo una única matriz eh, a nivel corporativo, ¿listo? Y voy a poder llevar el versionamiento, como estuvo en, no sé, en el 2022, después como estuvo en el 2023 y hoy como está en el 2025. Voy a poder llevar trazabilidad, ¿listo? Poder tener las diferentes fotografías de esa matriz de riesgos y cómo fue evolucionando. ¿Por qué? Porque me permite tener la funcionalidad de tener expedientes en estado obsoleto, en estado vigente o en estado en elaboración. ¿Listo? Todo a partir de la trazabilidad. Voy a quedarme con estos tres ejemplos para que podamos ver esta funcionalidad que es bien interesante, en donde voy a poder llevar, digamos que el histórico de lo que está sucediendo con mis riesgos en una sola aplicación de manera disponible, y vamos a ver ahora cómo la vamos a poder comparar. Eh, Me va a permitir crear pues registros de una manera pues como en cualquier plataforma, en cualquier aplicación, pero quiero que veamos un poco cómo funciona esa configuración, esa metodología y cómo se puede ver en lo que les mencionaba a partir del ciclo. Cuando yo creo el registro y le doy clic aquí en este icono que es el ciclo de diligenciamiento o el ciclo de vida, ¿qué es lo que voy a poder ver? Voy a poder ver cómo se estableció el diligenciamiento de esta matriz. Lo voy a hacer en 8 pasos, ¿listo? Paso a paso, en donde voy a llevar una dinámica secuencial de cómo se debe diligenciar la matriz, de cómo se debe introducir los elementos, para que no pase por alto digamos que ninguna actividad dentro del proceso. Entonces, en el primero,
digamos que en el primer momento yo lo que hago es establecer el contexto. ¿Y qué es establecer el contexto en mi metodología? Pues definir ese proceso que voy a entrar a analizar con una serie de características. Entonces acá podemos ver que yo puedo tener no solamente uno, sino varios procesos, porque estoy hablando de una matriz corporativa. Entonces, en este escenario, tengo todos mis procesos evaluados en un solo registro. Habrán organizaciones que dicen, no, para nuestro escenario, cada proceso tiene su propia matriz. No hay problema. En ese caso, pues se creará un registro por cada proceso, pues llegando a la secuencia de la metodología. Pero para nuestro ejemplo tenemos un escenario donde un solo registro involucramos todos los procesos. ¿Listo? ¿Cómo funciona? ¿De dónde sale esta información? Esta información sale de una manera muy dinámica. Cada etapa o cada momento pues puede tener diferentes, digamos que, pestañas, pero el introducir los elementos se hace simplemente con este botón de añadir. Cuando yo le doy acá añadir, se me va a desplegar una ventana que me va a permitir diligenciar la información que estoy solicitando a la hora de establecer un contexto. En este caso, simplemente es un formulario que previamente hemos configurado, que hemos definido y que hemos involucrado diferentes elementos para completarlo. Entonces, elementos como defina a qué macroproceso. Y si yo lo doy aquí clic, se me va a desplegar el listado de los macroprocesos. Y adivinen de dónde va a venir este listado. Va a venir del módulo de mapa de procesos que lo vimos al inicio. Y es cuando comienza a hacer trazabilidad de información en mi sistema. Una aplicación que quizás como gestor de riesgos no controlo, no administro, pero es vital para mí porque yo estoy evaluando los riesgos del proceso, pues lo voy a traer de esa aplicación y sobre ese me voy a basar. Esto que me va a dar la oportunidad de asegurar que los usuarios utilicen la información vigente de mi sistema, no comiencen a crear nuevos procesos que no existen o a manipular la información que no existe o omitir procesos que están actuales y no se está haciendo la evaluación de los riesgos, entonces, digamos, voy a poder tener un control sobre el sistema. ¿Listo? Y esto me da como resultado de ese diligenciamiento, de ese contexto, pues tener el macroproceso, el proceso, me jala de manera automática el objetivo y el alcance de ese proceso. Si nos vamos a ver y nos devolvemos un poco aquí a mapa de procesos, aquí vamos a ver mapa de procesos y buscamos el proceso de finanzas, nos damos cuenta que él lo que hizo fue llevar la información que estaba diligenciada en la caracterización, ¿cierto? No tuve que digitarla otra vez, me la lleva directamente a ser parte del contexto de mi matriz, ¿listo? Donde también puedo relacionar los departamentos, objetivos estratégicos y partes interesadas. Vemos que hay una vinculación bastante interesante a la hora de diligenciar ese contexto. Segundo momento, ¿qué voy a hacer? A ese proceso, pues le quiero identificar los riesgos, ¿cierto? Quiero comenzar a decir, a identificar o establecer cuáles son esos posibles riesgos que se me pueden presentar en el proceso. Entonces acá voy a ver esa relación de el proceso con los riesgos, ¿vale? Va a pasar exactamente lo mismo. Voy a poder, a partir de este botón, añadir esos riesgos, identificándolos desde la matriz a partir de un formulario que previamente he establecido o tomándolo de un listado existente. Y es cuando hablamos de los inventarios de riesgo. ¿Listo? Y acá hay una cosa bien interesante frente a los permisos que yo le pueda dar a los usuarios. Yo acá puedo establecer que los usuarios tengan la posibilidad de identificar los riesgos, porque tienen la habilidad, la formación, el conocimiento, o simplemente decir no. Usted solamente va a tener acceso al listado de los riesgos existentes que un equipo de trabajo que tiene la formación, tiene la capacidad, tiene la habilidad, se ha tomado el trabajo de identificarlo y sobre eso usted va a evaluar únicamente.
O por el contrario, tiene la capacidad de identificar, registrar nuevos riesgos y tomar los existentes. ¿Listo? Entonces aquí es donde voy a hacer ese paso o esa actividad de relacionar los riesgos a los procesos. Y asimismo poder establecer esas causas que me están generando el riesgo. Todo basado en temas de inventario. Tiene la misma premisa, yo puedo añadir y se me habilita el poder identificar esas causas o poderlas tomar de un listado existente. ¿Okay? Acá es importante tener claro que la relación puede ser, como acá lo estamos viendo, 1 a 1 o 1N, es decir, tengo un proceso con 3 o 4 riesgos y puedo tener un riesgo con uno o varias causas que le estén, digamos, que lo estén impactando. Tercer momento, evaluación del riesgo inherente. Toda metodología de identificación de riesgos se basa en primero establecer cómo está el riesgo, cómo lo identifico en una primera instancia. ¿Listo? Es lo que se llama riesgo inherente, nivel de riesgo inherente, hay diferentes formas de llamarlo. Y por lo general se utiliza dos grandes criterios. La probabilidad que se presente, ¿cierto? Y el impacto que genera o la consecuencia que genera que se presente ese riesgo. Digamos que son dos variables, la probabilidad y el impacto. El cálculo de estos dos elementos puede variar, depende de metodologías. Hay metodologías tan extensas como esta, en donde a partir de 5 subcriterios yo evalúo la probabilidad. Y como les indicaba, cada uno de ellos con la posibilidad de una respuesta diferente que, si vemos, pues cada una de ellas tendrá un peso diferente. Y acá me permite también comenzar a simplificar e interactuar un poco más con el gestor final o funcional, en donde puedo utilizar ayudas como estas, dándole mayores herramientas para que tenga una mayor objetividad a la hora de evaluar los criterios. Entonces tengo probabilidad y tengo la posibilidad de impacto. Ustedes se preguntarán, pero ¿por qué hay espacios vacíos? Metodologías tan fuertes como la de 31.000, riesgo y corrupción, fraude y corrupción, SARLAF, trabajan metodologías de dependencia. ¿Qué eso qué significa? Que dependiendo del tipo de riesgo, yo puedo establecer que hay algunos criterios que requiero evaluar para calificar su impacto y su probabilidad y hay otros que no. ¿Listo? Es por eso que dependiendo de la tipología, yo puedo tener la habilitación de algunos criterios dentro de ese impacto, pues para evaluar. Y por último, voy a poder tener ese riesgo inherente, que no es nada más que la combinación de una variable que se llama probabilidad y otra variable que se llama impacto, para que al final, recordemos, a partir de un mapa de calor, yo cruce esos dos resultados y me dé el cuadrante donde se va a ubicar ese riesgo. En este caso, en el cuadrante moderado, número con calificación 6. Yo puedo tener cuadrante moderado también con calificación 4. Recordemos que esto está basado en un mapa de calor. Aunque puede tener la misma calificación, el cuadrante puede ser diferente. Por eso es importante tener funcionalidades y alcances de mapa de calor. ¿Listo? Siguiente paso, en una metodología normal, compleja, no compleja, de un modelo de gestión de riesgos, es poder a esos controles, a esos riesgos, perdón, identificarle controles, aplicarles controles. ¿Para qué? Con un solo objetivo, poder ir disminuyendo la causa que lo generó. ¿Listo? Ir como digamos encontrando esa solución para que ese riesgo a nivel de probabilidad de impacto pueda disminuir o por lo menos mantenerse, ¿cierto? Y aquí es el paso donde tengo mis riesgos y le voy a aplicar esos controles. Funciona exactamente la misma premisa que vimos anterior, en donde con el botón de añadir puedo identificar nuevos controles o tomar
del listado existente de controles, esos controles existentes. ¿Ok? Frente a los controles, por lo general los modelos de gestión que se implementan en las organizaciones, digamos que la primicia o lo primordial es evaluar el control, cómo está el control. Y hay formas de evaluarlo frente al diseño, cómo lo estoy diseñando, cómo estoy creando, cómo le estoy dando forma al control. Y por lo general se utilizan atributos que me permitan evaluar ese diseño. ¿No? Al igual que hemos visto, hay diferentes metodologías que me pueden dar ese resultado de cómo estuvo el diseño a partir de un solo criterio o varios criterios. En este modelo pues utilizo diferentes preguntas con respuestas de sí, no, con un peso debajo de ella para que al final, frente a una fórmula de cálculo, me diga cuál es la condición de ese control frente al diseño. Y el otro elemento es frente a la ejecución. Una cosa es como yo me lo imagino, ¿cierto? Y otra cosa a la hora de ejecutarlo, cómo se ejecutó. Y fíjense que aquí yo puedo tener un diseño moderado, pero una ejecución débil. ¿Listo? Entonces es importante tener esos dos puntos de vista o esas dos variables porque van a permitir corregir sobre el camino a partir de planes de tratamiento, ir descartando a nivel de la organización qué controles son efectivos y qué controles no son efectivos. Recordemos que implementar un control requiere de recursos tecnológicos en muchos casos, recursos financieros, recursos físicos, recursos humanos. Entonces, digamos que el quedarnos con controles donde la ejecución no nos está dando los resultados y seguir insistiendo en eso, pues va a ser pérdidas para la organización y el riesgo entre comillas, que el riesgo que estamos identificando y al que estamos tratando de atacar, pues se siga de manera latente en la organización. Con estas, digamos que estas dos variables, lo que hacemos es poder identificar o dar un cálculo de cómo está la solidez individual del control. Y acá podemos ver pues diferentes situaciones donde tenemos diseños, digamos que con digamos que valoración, pero a nivel de la ejecución no estamos tan bien. Entonces ahí es donde entramos a evaluar un poco qué está sucediendo. En el siguiente punto o el siguiente paso, y es que cuando aplicamos los controles a esos riesgos, lo ideal es ver el resultado final. ¿Y cuál es el resultado final? Pues obtener nuevamente esa evaluación de riesgo residual. ¿Cómo está mi riesgo una vez le apliqué los controles? Y hay metodologías, digamos que muy complejas, en donde van muy al detalle de ese control, si afectó, si digamos que tuvo una afectación más a la probabilidad de que se presentara el control, el riesgo o al impacto o a los dos como tal. Entonces acá podemos ver ese tipo de metodologías donde el control o la solidez de conjunto de controles, cómo me está afectando a esas dos variables que al final son las que me van a permitir calcular de forma automática cómo quedó el riesgo residual, ¿cierto? La calificación del riesgo residual. Fíjense que aquí en ningún momento volví a evaluar la probabilidad como lo hice en el paso 3. Acá en el paso 3 lo que hicimos fue comenzar a evaluar la probabilidad frente a una serie de criterios. A diferencia que en el paso 5 se calcula de forma automática. ¿Por qué? Porque su cálculo está basado en la calificación de los controles y es el deber ser a manera de una buena práctica. ¿Listo? Y eso es, digamos, que el enfoque que busca una metodología de riesgos para darle valor a cada uno de sus elementos, digamos, y cumplir con la objetividad de la evaluación. En el paso 6, ¿qué vamos a hacer? Lo que busca este paso 6 es establecer los planes de tratamiento. Fíjense que vamos a la par del ciclo de PHBA. Planificamos, evaluamos, ejecutamos
y ahora vamos a tomar acciones correctivas. Y acciones correctivas que en el lenguaje, en la metodología de riesgos se llama tratamiento de riesgos. Y es poder identificar ese riesgo, ¿cierto? Cómo estuvo en una posición inherente y cómo quedó en mi posición residual. En este caso, pues vimos que los controles no generaron ningún efecto. O sea, como lo identifiqué, me lo dejó. Entonces ahí es cuando debo tomar digamos que la decisión si es importante establecer planes de tratamiento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque puede pasar que en los controles estoy generando un desgaste de diseño muy alto, pero en ejecución no me están dando resultados eh, que realmente sean eficaces. ¿Listo? Y es acá donde puedo establecer planes de tratamiento. Los planes de tratamiento no es nada más que establecer acciones con responsables, con fechas designadas para que pueda entrar a actuar como tal. Y lo puedo tener todo en la misma matriz. ¿Listo? Y acá pues podemos ver otro tipo de, digamos que vamos viendo cómo se evalúa. ¿Por qué vemos estos espacios aquí? Porque quizás dentro del ejercicio no se ha completado la evaluación de los controles. Si no hay una evaluación de controles, pues acá no voy a poder ver resultados. Esto es efecto dominó porque un elemento es resultado de otro. Al final voy a poder ver cómo me quedó ese perfil de riesgo. ¿Listo? Acá lo estoy viendo de manera gráfica en una tabla. Recordemos que yo evalué en mi registro de riesgos corporativos estos 5 procesos y lo que me está indicando acá de manera consolidada es cómo quedó ese proceso frente a su perfil de riesgo. Y esta información, ¿de dónde proviene? Si yo le doy clic acá, él me va a decir, mire, usted a nivel de riesgo del proceso administrativo evaluó estos 3, 4, 5 riesgos y la ponderación de esto me está dando este resultado. Entonces, me va agrupando y me va consolidando la información. Gráficamente, ¿cómo la voy a poder ver? En un panel de gestión en donde me va a arrojar a nivel del mapa de calor, que es la gráfica, y es el elemento visual más, digamos, que vamos a apreciar como como gestor de riesgos, para poder ver cómo quedó la ubicación, digamos, de esos procesos en mi mapa. Y si quiero, pues, desglosarlo un poco más, pues voy a poder verlo a nivel de cómo quedó esos riesgos ubicados en mi mapa de calor. Por eso es importante tener dentro del alcance de la plataforma fórmulas de tipo matricial. Si quiero ser aún más específico, tener mayores resultados, quiero ver una migración estadística mucho más fuerte, quiero ver gráficas, quiero ver tablas, quiero ver porcentajes. Para eso, digamos que contamos con una aplicación que se llama Business Intelligence. Business Intelligence es una aplicación que me permite migrar de forma estadística esta información con unos Power BI, unos cuadros de mando mucho más robustos. Vamos a entrar un momento en uno de ellos. Permítanme un momento, voy a... Entonces, aquí lo que hacemos es llevarnos toda la información, la podemos organizar en diferentes hojas y lo que me va a permitir es tener un panel mucho más fuerte, más robusto, en donde voy a poder tener filtros, ¿listo? Él siempre me va a arrojar la información en bloque, de manera consolidada. Va a poder tener gráficas de barra, voy a poner, digamos que porcentajes de exposición, tarta como tal. Yo puedo acá, por ejemplo, definir y decir, bueno, quiero ver solo aquellos riesgos que tienen una calificación de riesgo inherente moderado, ¿listo? Y sobre ese filtro pues se moverá toda la información. Entonces es una herramienta muy potente y lo que de las ventajas que tiene la plataforma GRC, digamos que hace que la información sea en tiempo real, disponible en tiempo real. Es decir, si un gestor está haciendo una evaluación de proceso y necesito presentarle el informe a la gerencia, pues lo voy a tener de forma en tiempo real en mi plataforma. Acá voy a poder tener diferentes tablas. ¿Listo? Miren, acá puedo tener
no solamente información a nivel de la calificación del riesgo inherente, sino voy a poderlo agrupar, cuáles tuvieron mayor factor, cuáles líneas de negocio estuvieron más impactadas. Puedo traerme información referente a los controles también. Digamos que una amplia variedad de tener información, tablas. Estas tablas las puedo exportar si quisiera, las que necesito trabajar, las puedo exportar. ¿Mm? Entonces tendríamos una ventaja y una funcionalidad bastante amplia porque al final los resultados a nivel de la gerencia es a nivel gráfico para tomar decisiones claras.